¿Qué tal? Muy buena noche. Les saluda su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y continuamos con el desarrollo del temario del examen de certificación MO 201 Microsoft Excel Expert Office 2019. El siguiente tema que vamos a tratar es la creación de slicer o segmentadores. Vamos a ver qué nos dice el portal de Microsoft sobre este tema y nos dice usar las segmentaciones para filtrar datos. Dice, las segmentaciones de datos proporcionan botones en los que puede hacer clic para filtrar tablas o tablas dinámicas. Es decir, para tablas y tablas dinámicas nos funcionan los segmentadores. Además de filtrado rápido, las segmentaciones de datos también indican el estado de filtrado actual, lo que facilita la comprensión de lo que se muestra exactamente en ese momento. Aquí viene un pequeño video de cómo se utiliza o cómo se crea. En Windows sí se puede usar una segmentación de datos para filtrar datos en una tabla o tabla dinámica con facilidad. Aquí viene cómo crear una segmentación de datos para filtrar datos en una tabla o tabla dinámica. Haga clic en cualquier lugar de la tabla o tabla dinámica. En la pestaña Insertar, seleccione segmentación de datos. En el cuadro de diálogo Insertar segmentación de datos, active la casilla de los campos que quiera mostrar y después seleccione Aceptar. Se creará una segmentación de datos por cada campo que haya seleccionado. Al hacer clic en cualquiera de los botones de segmentación de datos, se aplicará automáticamente ese filtro a la tabla o a la tabla dinámica vinculada. Notas: para seleccionar más de un elemento, mantenga presionada la tecla Control y después seleccione los elementos que quiera mostrar. Para borrar los filtros de una segmentación de datos, seleccione borrar filtros en la segmentación de datos. Es una forma de hacerlo con Control y ahorita vamos a ver qué botón nos permite hacer lo mismo sin tener que presionar la tecla Control. A aplicar formato de una segmentación de datos. Puede ajustar las preferencias de segmentación de datos a la pestaña de segmentación de datos en versiones más recientes de Excel o en la pestaña de diseño Excel 2016 o versiones anteriores de la cinta de opciones. En la pestaña de segmentación de datos de diseño, seleccione el estilo de color que desee. Nota: seleccione y mantenga presionada la esquina de una segmentación para ajustar y cambiar su tamaño. Hacer una segmentación de datos está disponible en otra tabla dinámica. Si ya tiene una segmentación de datos en una tabla dinámica, puede usar esa misma segmentación de datos para filtrar otra tabla dinámica. Nota: las segmentaciones de datos solo se pueden conectar a tablas dinámicas que comparten el mismo origen de datos. ¿Vale? Muy importante esta parte. Dice, en primer lugar, crea una tabla dinámica que se base en el mismo origen de datos de la tabla dinámica que ya tiene la segmentación de datos que desee volver a usar. Seleccione la segmentación de datos que desee compartir en otra tabla dinámica. Muestra la pestaña de segmentación de datos. En la pestaña de segmentación de datos, seleccione conexiones de informe. En el cuadro de diálogo, active la casilla de tabla dinámica en la que desea que la segmentación de datos esté disponible. Desconectar esa conexión de la segmentación, dice, haga clic en cualquier lugar de la tabla dinámica a la que desea desconectar la segmentación de datos, muestre la pestaña Analizar tabla dinámica, seleccione la pestaña Analizar tabla dinámica y después seleccione Conexión de filtro. En el cuadro de diálogo, desactive la casilla de verificación de los campos de la tabla dinámica para los que desea desconectar la segmentación de datos. Eliminar una segmentación de datos. Siga uno de estos procedimientos, seleccione la segmentación de datos y presione Suprimir. Haga clic en el botón derecho de la segmentación de datos y a continuación seleccione Quitar nombre de la segmentación de datos. Componentes de la segmentación de datos. Dice, una segmentación de datos generalmente incluye los siguientes componentes: uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Uno, encabezado de segmentación de datos indica la categoría de los elementos que contiene. ¿Vale? Entonces, el encabezado es este de acá. Luego nos dice, el 2 es botón de filtrado que no está activado, indica que el elemento no está activado. En este caso, por ejemplo, este botón no está activado. En este caso, este también no está activado, por eso es que aparece así y no está activado. Luego, el 3 dice, un botón de filtrado que está activado indica que el elemento está incluido en el filtro, es decir, están incluidos en el filtro estos valores que están aquí, encerrados en verde, que estoy encerrando yo en verde y que están el relleno como azul. Este es el punto número 3. El 4 nos dice un botón de filtro, borrar filtro. Quita el filtro mediante la sección de todos los elementos del segmento de datos. Ok, entonces el 4 que ya aquí me lo tapó, es este de acá. Vamos a darle acá escape, y es este de acá. Vamos a decirle aquí, es este. El 4 es este de acá, para desactivar. Sale luego nos dice una barra de desplazamiento, es el 5. La barra de desplazamiento. La barra de desplazamiento es esta de acá, que es el 5. Dice, permite desplazarse
cuando hay más datos de las que se pueden ver actualmente en la segmentación de datos. Y el 6 nos dice controles para mover y cambiar el tamaño de los botones permite cambiar el tamaño y la ubicación de la segmentación de datos. ¿Vale? Entonces, ese como tal es este de acá, este cuadro de acá. ¿Vale? Entonces, vamos a irnos a nuestro queridísimo Excel. Ya no viene nada más, ¿no? Y vamos a copiar, a copiar esta tabla, control C. Me voy a ir a una nueva hoja, la voy a pegar, pero para esto vamos a agregar, vamos a copiar estos datos, control C, control B, control B, control B y control B, hasta aquí. Y a partir vamos a agarrar estas dos fechas y que se autorrellene con esas fechas, perfecto. Para tener un poco más de información y sea más visible la parte de la segmentación de datos. Entonces vamos a insertar una tabla, sí, tabla en una tabla existente, le decimos que la crea aquí, le decimos aceptar. Aquí está nuestro espacio de trabajo para la tabla. Vamos a agregar aquí, por ejemplo, un comprador y el tipo lo vamos a poner en columnas, ok. Ponemos el tipo en filas y el comprador en columnas para que sea más legible. Lo que habíamos visto en el video anterior, la cantidad la ponemos acá y está como suma, ¿sale? Entonces ahorita vamos a darle formato que sea contabilidad, aceptar, aceptar, listo. Es un poquito más pequeño esto. Vamos a hacer más pequeño, ok, perfecto. Entonces nos dice que para insertar un segmentador podemos irnos a analizar tabla dinámica, en filtrar, insertar, segmentación de datos y nos aparecen los campos que nosotros tenemos acá en campos de tabla dinámica son los mismos que nos aparecen acá. ¿Sale? Por ejemplo, si nosotros queremos, vamos a hacer una segmentación por tipo, nada más. Podemos agregar las cuatro, podemos poner únicamente tipo, que es un filtro como tal, y acá nos aparece como tal ya nuestro segmentador. Por ejemplo, nos decía, acá está lo que se refería. Aquí dice el nombre, los campos que están seleccionados, por ejemplo, en este caso están seleccionados. Los azules son los que están seleccionados, los que están en blanco, relleno blanco, son los que no están seleccionados. El botón que desactiva el filtro, para que nosotros no presionemos control para estar seleccionando uno por uno, podemos habilitar este control que dice selección múltiple y ya podemos ir seleccionando cada uno de ellos sin tener que presionar yo la tecla control. Y acá de nueva cuenta, pues quito el filtro, nuestra barra de desplazamiento, y acá pues nos decía, ¿no? Que este es el control para hacerlo mayor, más grande, más pequeño, como tal. Si lo damos clic aquí lo podemos mover, y bueno, se activa la pestaña de segmentación, y por ejemplo, si nosotros no quisiéramos que estuvieran en una sola columna, son uno 2 3 4 5 6 7 8 podríamos poner eh, dos columnas. Como recomendación, no hay que utilizar estos comandos, lo que les había comentado anteriormente. Si le decimos que sean dos columnas, y en este caso aquí redimensionamos nuestro segmentador como tal. ¿Sale? Si nosotros quisiéramos seleccionar, por ejemplo, de esta forma, damos clic en alimentos y vamos seleccionando cuáles queremos seleccionar. Por ejemplo, aquí únicamente quiero música. Quito el filtro, desactivo este control, quiero música, pero si quiero, por ejemplo, música, golosinas, deportes y combustibles, arrastro hacia arriba y me lo da como tal, pero si se dan cuenta como está dividido en dos columnas, va haciendo la selección como tal, entonces yo tendría que hacer o presionar control e ir seleccionando cada uno de ellos, entonces únicamente lo que hace precisamente está filtrando la tabla dinámica para que por tipo únicamente se muestre consumo de combustible, deportes, golosinas y música como tal. ¿Sale? Lo voy a dejar con una sola columna para estarlo trabajando. Y por ejemplo, aquí, si yo recorro hacia arriba, hacia abajo, se ve de esta forma, ¿no? Cuando tenemos una sola columna, se ve más claro cómo se selecciona, ¿no? Yo lo puedo hacer también
con estos tres así, presiono control y selecciono también música y presiono control y también alimentos. Entonces, como se pueden dar cuenta, va cambiando precisamente nuestra tabla dinámica y se va generando la información de acuerdo a lo que estamos filtrando. Si nosotros quitamos el filtro, se vuelve a poner toda la información como tal. ¿Vale? Entonces, para eso nos sirve una segmentación de datos. Luego nos decía que las conexiones, por ejemplo, este segmentador, conexiones de informe, acá en esta parte de conexión nos diría, si tenemos varias tablas, aquí nos diría cuáles tablas se puede conectar, siempre y cuando las tablas sea el mismo origen de datos, sea el mismo para todas las tablas dinámicas que tengamos, aquí nos van a aparecer como tal, ¿sale? También en la parte de, si nosotros seleccionamos la tabla dinámica y nos vamos a analizar tabla dinámica, también viene una parte que está la de conexión, conexiones de este filtro, y acá nos dice, por ejemplo, acá este segmentador, que es el tipo, está habilitado, ¿sale? En la parte de las conexiones como tal. Nos dice cómo las eliminamos, pues precisamente ahí estaba, ¿no? Decía aquí que si nosotros lo deshabilitamos, entonces ahorita ya no está relacionado, aunque existe como tal, como nosotros ya no existe la conexión con ese segmentador, entonces pierde la funcionalidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya sea estando en el segmentador, en las conexiones, le decimos, ¿sabes qué? Conéctalo con la tabla y otra vez tenemos el funcionamiento que teníamos anteriormente. ¿Sale? En la parte de la segmentación de datos. Aunque no viene para el tema de certificación, vamos a ver lo que es una escala de tiempo de tabla dinámica, porque también es un tipo de segmentador. Vamos a ver qué nos dice el portal de Excel. Dice crear una escala de tiempo de tabla dinámica para filtrar datos. Aquí vienen las versiones de Excel en las cuales aparece. Aquí está nuestro querido Excel 2019. Dice, en lugar de ajustar los filtros para mostrar las fechas, puede usar una escala de tiempo de tablas dinámicas, una opción de filtro dinámico que le permite filtrar fácilmente por fecha y hora y hace acercar el periodo que desee con un control deslizante. Haga clic en analizar y insertar la escala de tiempo para agregar una hoja de cálculo. Agregarla a una hoja de cálculo. Dice, ¿cómo es? Ah, bueno, aquí viene el ejemplo de de la escala de tiempo. Dice, como en el caso de un segmentador para filtrar datos, puede insertar una escala de tiempo para una vez y después mantenerla con su tabla dinámica para cambiar el intervalo de tiempo siempre que quiera. Aquí le explicamos cómo hacerlo. Haga clic en cualquier lugar de la tabla dinámica para mostrar el grupo de la cinta de opciones, herramientas de tabla dinámica y después en analizar, insertar escala de tiempo. Y en el ejemplo, dice en el cuadro de diálogo, insertar escala de tiempo, activa la casilla de los campos de la fecha que desee hacer, clic en aceptar. En este caso, pues tendríamos que tener un campo de fecha para que precisamente la escala de tiempo funcione, ¿vale? Para que aparezca esta opción. Dice usar la escala de tiempo para filtrar por periodo de tiempo. Por escala de tiempo implementada, está listo para filtrar por un periodo de tiempo en uno de los en los cuatro niveles de tiempo: años, trimestres, meses o días. Haga clic en la flecha junto al nivel de tiempo mostrado y elija el que desee. Uno de los aquí debe ser de los cuatro niveles, que puede ser años, trimestres, meses o días. Arrastre la barra de desplazamiento de la escala de tiempo al periodo de tiempo que desea analizar. Aquí viene el ejemplo. Dice, en el control de intervalo de tiempo, haga clic en el mosaico de periodo y arrástrelo para incluir mosaicos adicionales para seleccionar el intervalo de fechas que desee. Use los controles de intervalo de tiempo para ajustar el intervalo de fechas en cualquiera de los lados. ¿Vale? Entonces, de cualquiera de los lados lo vas haciendo. Dice, usar una escala de tiempo con varias tablas dinámicas. Puede usar una escala de tiempo para filtrar varias tablas dinámicas y usa el mismo origen de datos. Seleccione la escala de tiempo y después en la cita de opciones vaya a opciones, conexiones de informes y seleccione las tablas dinámicas que desea incluir. Lo mismo para los segmentadores de datos, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo se borra una escala de tiempo? Para borrar una escala de tiempo, haga clic en el botón borrar filtro. Sugerencia, bueno, en este caso dice borrar filtro. Para borrar la escala de tiempo únicamente se selecciona y se le da a suprimir. Dice, si desea combinar segmentaciones de datos en una escala de tiempo para filtrar el mismo campo de fecha, puede hacerlo activando la casilla permitir varios filtros por campo en el cuadro de diálogo, opciones de tabla dinámica, pestaña herramientas tabla dinámica, analizar opciones totales y filtros. Combinar segmentaciones de datos. Personalizar una escala de tiempo. Cuando una escala de tiempo
cubre los datos de la tabla dinámica, puede moverlo a una ubicación mejor y cambiar el tamaño. También puede cambiar el estilo de la escala de tiempo, lo que puede ser útil si tiene más de una escala de tiempo. Para mover la escala de tiempo, basta con arrastrar la ubicación que desee. Para cambiar el tamaño de la escala de tiempo, haga clic en ella y arrastre los controles de tamaño hasta el tamaño que desee. Para cambiar el estilo de tabla de la escala de tiempo, haga clic en ella para mostrar herramientas de escala de tiempo y elija el estilo que desee para en la pestaña opciones. Ok, entonces vamos a nuestro querido Excel. Seleccionamos la tabla dinámica, analizar tabla dinámica y aquí viene, insertar escala de tiempo. Como nosotros sí tenemos una columna que es de tiempo, que en este caso es fecha, la ponemos y aquí nos pone nuestra escala de tiempo. Y aquí era lo que nos decía. Este son el redimensionador, ¿no? Dice, aquí lo podemos hacer por años, en este caso únicamente aparece 2024, por trimestres y aparecerían primero, segundo, tercer trimestre, por meses, aquí aparece por meses y por días, pues por días toda la escala de tiempo está. En este caso está seleccionado todo como tal. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacerlo por meses, si quisiéramos los gastos de enero a febrero, vamos seleccionando, doy clic y voy arrastrando y podemos ver de enero a mayo. O si queremos ver de agosto a diciembre, nos va a mostrar, se va a ir cambiando nuestro segmentador como tal. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos datos. ¿Hasta dónde tenemos datos? Hasta agosto. ¿Qué pasa si yo selecciono septiembre? No me muestra nada, porque efectivamente en septiembre todavía no hay gastos como tal, ¿no? En este ejemplo. El caso para octubre, para noviembre y para diciembre. Es decir, si selecciono todo septiembre a diciembre, no va a aparecer nada. Pero si selecciono agosto, en este caso ya tenemos datos como tal. La escala de tiempo tiene una característica en especial que no podemos seleccionar. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, enero y febrero y junio y julio, yo no puedo presionar la tecla control o no viene, de hecho, no viene aquí el control para hacer una selección múltiple como tal, de meses, por ejemplo, en este caso que no estén adyacentes, ¿vale? Otra cosa a considerar es que, por ejemplo, si nosotros ya habilitamos en este caso nuestra escala de tiempo, aquí está cambiando nuestra tabla como tal podemos trabajar conjuntamente con el segmentador y en este caso le decimos, ¿sabes qué? De abril a junio, que fue en alimentos, podemos decirle que fue de alimentos, combustibles, cosméticos, deportes, pero únicamente de abril, mayo, junio. Si nosotros quitamos este filtro, la tabla dinámica se va a redimensionar y nos va a traer el total de alimentos, combustibles, cosméticos y deportes. Mire, vamos a ver. ¿Sale? Entonces, en este caso tenemos todos los meses como tal y aparece pues únicamente con el segmentador de tipo estos datos como tal. Si nosotros seleccionamos estos cuatro como tal y ahora le decimos, ¿sabes qué? Pero ahora quiero de enero a abril, únicamente se muestra de enero a abril los gastos que estuvieron de entradas, golosinas, libros y música. ¿Vale? Es la forma en la que trabaja la segmentación de datos y en este caso la combinamos con una escala de tiempo que tiene esa característica, ¿no? De que no me deja seleccionar, en este caso, meses o años o trimestres o días que no estén contiguos, ¿vale? Que no estén consecutivamente. Y la parte del diseño, pues nos decía editar la escala de tiempo y acá pues nos pide, podemos hacerle los cambios que nosotros queramos, las visualizaciones, ¿no? En organizar podemos traerlo hacia adelante, enviarlo atrás, en panel de selección, alinear, el tamaño, si va a tener encabezado, si va a tener etiqueta de sección. Entonces, aquí esa etiqueta de sección que corresponde a lo que tenemos seleccionado. Si lo deshabilitamos, luego dice barra de desplazamiento. Si nosotros lo quitamos, no aparece una barra de desplazamiento, aparecen estos controles a los extremos. Nivel de tiempo. También, si nosotros no queremos que cambien ya de años, trimestres, meses o días, desactivamos el checkbox de nivel de tiempo como tal. Es el mismo caso para el segmentador de datos. Este segmentador se activa la pestaña segmentación y podemos hacer la misma, podemos darle también diseño como tal. Aquí vienen los diseños. Y bueno, se presentan las mismas opciones como tal, ¿no? Traer al frente, enviar atrás, panel de selección, alinear, tamaños, cuántas columnas quieres, el tamaño como tal. ¿Sale?
En este caso podemos decir acá también configuración, segmentación de datos. Aparece la ventana de segmentación de datos y por ejemplo acá nos dice cómo se va a estar trabajando. Dice nombre, es tipo, dice está ordenado ascendentemente. Acá también se puede decir descendentemente. Dice usar listas personalizadas al ordenar. Si existiera una lista personalizada precisamente, por ejemplo, para entrar golosinas libros, la ordenación se haría a través de esta lista personalizada como tal. Esas listas personalizadas, pues son las que, por ejemplo, nosotros si escribimos aquí enero y arrastramos, digamos que estas son las listas que ya están predeterminadas como tal. ¿Sale? Entonces nosotros podríamos hacer una lista personalizada con estas entradas, golosinas, libros y música para que se fuera, por ejemplo, en este caso, que se ordenara de esta forma, que empezara por alimentos, combustibles, cosméticos, deportes, entradas, golosinas, libros, música. Si nos damos cuenta, aquí se está ordenado alfabéticamente. Si nosotros quisiéramos otro orden, tendríamos que hacer una lista personalizada de cómo quisiéramos que se utilizara y se ordenaría de acuerdo a esa lista personalizada. Esas listas personalizadas están en la parte de archivo en opciones, vamos a avanzadas y por acá abajo están las listas personalizadas. Acá está. En general, modificar listas personalizadas y aquí aparecen las listas personalizadas que vienen predeterminadas como tal en nuestro queridísimo Excel, pero nosotros podemos agregar, podemos crear una una nueva lista personalizada como tal. ¿Vale? Entonces es en archivo, opciones avanzadas, nos vamos casi hasta el final, modificar listas personalizadas, y aquí le decimos, en este caso, si le decimos agregar, aquí que dice nueva lista, nosotros lo que podríamos hacer es, por ejemplo, seleccionar este rango, ya lo tenemos seleccionado, vamos a archivo, opciones, avanzadas, modificar. Bueno, en este caso no lo puso. Bueno, acá dice, aquí está seleccionado el rango, que es de F8 a F15. Aquí está. Le decimos que lo importe. Ya agregó precisamente esa lista como tal. Y le decimos aceptar, aceptar. Entonces, cuando nosotros hagamos la ordenación por listas personalizadas, dice Bosal, la ordenación la va a hacer de esta forma, ¿no? Como tal. Esa lista personalizada, si nosotros ya empezamos, por ejemplo, a escribir alimentos. Como ya tenemos una lista personalizada, si nosotros la arrastramos, en teoría nos tendría que mostrar hasta lo que nosotros queramos de la lista personalizada. Y cuando recorremos, cuando ya excedemos el límite, entonces vuelve a empezar la lista. Alimentos, combustible y eso, ¿sale? A eso se refiere con la parte de listas personalizadas. Eh, ¿Qué otra parte viene por acá? Que bueno, no la menciona en el portal, pero es importante saber. Por ejemplo, aquí dice ocultar los elementos que no contienen datos. Si no tienen datos, pues para que no nos muestre ningún detalle, mejor decirle, ¿sabes qué? No muestre los elementos que no tengan datos. Y si no está activada, pues dice indicar visualmente elementos sin datos, mostrar elementos sin datos al final, mostrar elementos eliminados del origen de datos. En caso de que existieran, pues los va a poner de esta forma. Pero por lo regular, eh, los, los datos precisamente los elementos que no traen datos, pues no nos sirven como que de mucho en ocasiones, dependiendo qué es lo que queramos hacer. Entonces ya veremos qué es lo que tenemos que hacer para para la configuración. Es el mismo caso para el tamaño y propiedades de la escala de tiempos, pues ya nos aparece, en este caso nos aparece del lado derecho, sus propiedades de escala de tiempo del formato, y viene aquí la posición, el tamaño y sus propiedades. ¿Vale? Entonces, este fue el tema de segmentación de datos. Nos vemos en el siguiente tema, que va a ser agrupar datos de una tabla tabla dinámica como tal. Entonces, hasta aquí se queda este video. Nos vemos en el siguiente y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.